Bueno, bienvenidas a todas. Un día más, una jornada más de compartir, de tejer esta red de medicinas de la tierra, de llevar, bueno, a sus vidas, de activar en sus vidas la sabiduría de la sanación natural, del contacto con la tierra, del contacto con las plantas. Bueno, les doy la bienvenida, es un gusto tenerlas. Acá, bueno, les doy el abrazo también, el saludo de la Madre Tierra, que vibra también cuando nos conectamos a, bueno, a su frecuencia y a su compartir. Y hoy agradecemos especialmente la presencia de la profe invitada, de la profe convocada, y que se convocó también para compartir sus saberes hoy. Y bueno, entonces paso a presentarla a la querida Vane, que nos conocemos hace mucho tiempo con Vane, y quiero ahí como pedirle que cuente un poquito su historia, porque su historia es muy linda, muy interesante, y tiene que ver con, bueno, con el cambio de vida, con el compromiso también, y hace mucho tiempo que se dedica a la sanación, a acompañar procesos de mujeres, primero empezando por su vida personal, y luego, bueno, se fue como ampliando y hoy, bueno, ha cambiado muchas cosas en su vida, quiero que las cuente. Y bueno, eso ha llegado también a que pueda como tener también más tiempo también para afianzar los conocimientos que va a compartir hoy, que es sobre alquimias medicinales. Y el trabajo de las alquimias medicinales es un trabajo como muy sutil, que tiene que ver como con muchos aspectos muy finos del cuidado de la medicina. Entonces, bueno, no es un trabajo que se pueda hacer como o rápido, con la conciencia en cualquier lado, o con la conciencia solamente en producir para vender tal cosa, sino que es un trabajo que cuida mucho los procesos, cuida muchísimo los procesos. Entonces las medicinas que les va a compartir Vane hoy tienen que ver con su propio diseño y recorrido de estas alquimias, de poder leer en sí misma los elementos de la naturaleza que viven en nosotros y los elementos que nos conforman, y poder entonces hacer la magia de poder crear una medicina sanadora para la vida diaria, ¿no? Entonces, estas recetas no las van a encontrar en un libro fácilmente, sino que forman parte del recorrido personal, ¿no? Por eso, acá con esta intro, te abro paso, Vane, bienvenida, gracias por estar con nosotras, y bueno, te escuchamos. Bueno, primero gracias, Uke, por el espacio y por abrir siempre tan generosamente así a los saberes y a la autosanación. Uke es una mujer muy importante que ha formado parte de un proceso muy intenso también de sanación mía, bueno, y de muchísimas de las que están acá y de las que no, seguramente después. Así que, antes que nada, eso, mi honra, mi reconocimiento, Uke, y el agradecimiento a que esto se siga expandiendo y que seas el útero habilitador también a que se siga expandiendo desde esta cuevita que estamos teniendo hoy. En segundo lugar, quería, bueno, también recordar o traer un poquito que hoy es Día de Sanación de Bendición Mundial de Útero. Yo soy también muy Moon Mother de nivel 3, así que hoy es un día muy especial para nosotras, y cuando hubo este cambio de fechas que surgió a raíz de que, bueno, el sábado que viene no podía estar porque estoy en el Festival de la Diosa. Bueno, surge esta fecha y yo no lo registré, porque me di cuenta después que además hay una energía que se está moviendo muy fuerte y muy hermosa. Estamos en una luna llena, de una bendición de útero, la lunita ahí con sus movimientos, así que, bueno, gurisas, hoy especialmente es un día hermoso para abrirnos a nuevas maneras de conectar con nosotras. Y bueno, un poco de lo que comentaba Uke en este trabajo, que primero para mí siempre ha sido personal, siempre ha sido en una experiencia con mi cuerpo,
y de lo que he ido transitando. Surge, bueno, hace muchos años atrás, año 2011, 2012, yo siempre hago esta historia de mi primer oleato que hice, que fue de un eucalipto, en una visita al campo donde había nacido mi papá. Nos encontramos con un árbol que estaba frente a la casa natal, a la casa donde él nació, y ese era árbol, ese eucaliptus, digamos, que utilizaba mi abuela para poder curar de gripes a mi papá y a mis tíos. De ahí saqué las primeras hojas, de las cuales hice mi primer oleato, y muchos años después, cuando tuve mi destilador, con mi compañero destilamos por arrastre de vapor en destilador de vidrio, de un modo bien artesanal, bueno, teniendo en cuenta también las temperaturas. El destilador fue hecho a pedido nuestro, así que, bueno, tiene como también una cuota ahí de magia muy importante para nosotros. Y bueno, y el primer aceite que destilo es de este mismo árbol. En este árbol están las cenizas de mi papá. Hace algunos años, cuando mi papá falleció, que es de donde he tomado por ahí con más fuerza a veces todos estos saberes que vienen más del campo, si se quieren, curar de palabra, bueno, los recuerdos míos de mi abuela, de ir a dormir a su casa y sentir el aroma alcanforado de las flores de topazaire que ella usaba en maceraciones de alcohol para sus dolores del reuma. Bueno, un montón de hierbas y de recetas, si se quiere, que habían estado en mí muchísimo tiempo y que empiezan a tomar otra forma después cuando, a raíz de este nuevo impulso, yo vuelvo a reconectar con estos saberes, bueno, ir tomando diferentes seminarios, cursos, hice medicina tradicional indoamericana, también en la Universidad de Medicina de Rosario. Así que bueno, he ido como por diferentes tránsitos, siempre peleándome un poco con la institución, porque lo que he aprendido con mayor intensidad ha sido justamente de estos conocimientos que he traído desde mis ancestros. Y voy a nombrar ahí, porque la estoy viendo que está tomándose unos matecitos con mi compa, que ahí se ve la imagen de María. María está en el link que dice Rodrigo. Ella está viéndonos desde Negro Huasi. Negro Huasi es donde yo estoy viviendo ahora, es bien adentro de las sierras. Y bueno, de María, de Américo, de Carlos, de Julia, Lolo, son personas de las que yo estoy aprendiendo muchísimo, que tienen me emociona, porque la verdad es que les tengo mucho amor y me siento tan hermosamente recibida ahí. Hace más de un año que estamos ahí habitando esa tierra, es una tierra que siento mía. De acá de Córdoba he tomado muchas plantas muchas veces, cada vez que veníamos a recolectar, y hoy estoy viviendo ahí. En Negro Huasi es una comuna muy chiquita. En esa comuna serán aproximadamente 10 casas, más o menos, María. Así que somos poquitos, pero personas que saben mucho, que han sido nacidos y criados ahí. María tiene una sabiduría enorme. Bueno, eso, nació ahí en el monte, ¿quién mejor que ella para ir transmitiendo tanto de lo que sigo aprendiendo y de lo que sigo tomando? Y sobre todo el amor y el respeto por el monte, el amor y el respeto por la tierra, y bueno, y eso también como punto de partida de cómo tomamos las medicinas, ¿no? Las medicinas de la tierra. Para mí lo más importante y lo más intenso, que también lo he tomado de las personas, por suerte, que me han acompañado en todos estos procesos, es el respeto de la planta y de la hierba de la cual tomo la medicina. Para mí es muy importante, y yo siempre remarco que de todos los procesos que vamos conociendo, de cómo extraer algunos principios, o de cómo extraer, digamos, las medicinas, cómo hacer nuestras propias medicinas,
el paso más importante y que a veces no lo tenemos muy en cuenta o le prestamos menos atención es al momento de la recolección, de la conexión con la planta, si conocemos o no conocemos esta hierba, si la conocemos físicamente, si sabemos quién es la que nos está brindando en servicio esta medicina, porque a veces sucede que si no terminamos tomando alguna plantita como si fuera una medicina alopática. Entonces, chusmeo un poquito cuáles son los beneficios, cuáles son los principios y termino tomándolo teniendo en cuenta eso, ¿no? De lo que trae en los libros. Bueno, mucho de esto, de cómo tomarlas, de cómo experimentarlas, también me los has brindado vos, Uke, en estas experiencias del proceso también de sanación mío, de mi útero, de mi cuerpo. Para mí, preparar mis propias medicinas e ir viendo, como íbamos viendo en cada sesión, a ver con cuál íbamos a trabajar después, qué es lo que teníamos cerca. Es lo fundamental, como el primer paso, para mí, fundamentalísimo. ¿Cuál es la planta que me trae su medicina? ¿Cuál es la planta de la cual yo tomo? ¿Qué aire respira? ¿Qué clima es el que está viviendo? ¿Cuáles son sus inclemencias? ¿Está viviendo la sequía terrible y el miedo al incendio igual que yo? ¿O está en un clima o en un lugar húmedo del cual vengo, pero que no es el de mi momento? Entonces también ir viendo, digamos, cómo se nos van presentando, porque tenemos un montón de hierbas que nos pueden ofrecer muchas veces similares propiedades o casi las mismas. Pero bueno, saber cuál es la que es para mí implica justamente un trabajo de conexión con la planta y también de investigación conmigo misma. Y de ahí la alquimia, de ahí la espagiria. La espagiria es una rama de la alquimia que trabaja específicamente lo vegetal. La alquimia en el sentido amplio, lo que nos puede contar o lo que trabaja es más que nada la transformación de una cosa en otra. Y la espagiria, que ha sido llamada el arte menor por los alquimistas, que de menor no tiene mucho porque podemos tomar y disfrutar de medicinas que son súper poderosas. Lo que hace la espagiria es, según Paracelso, que es el primero que acuña este concepto de espagiria, nos cuenta que nosotros podemos, a través de la observación más profunda, como hacían todos los alquimistas, de la naturaleza, entender cuáles son procesos que pueden también ser replicados por nosotros para nuestra sanación. Los alquimistas entendían que la tierra es la representación de algo aún más perfecto y que en esta vivencia de esta tierra empieza a perder su perfección. Entonces, lo que hacen los alquimistas es intentar lograr la perfección y la purificación de metales, o puede ser también en animales o en lo vegetal. Cuando hablamos de lo vegetal, ya estamos ahí más específicamente en lo que sería la espagiria. ¿De qué manera? De la manera del proceso de separación, purificación y reunión de los tres principios fundamentales de la alquimia. Entonces, ¿qué hacemos en la espagiria? En la espagiria lo que vamos a estar haciendo es simplemente o específicamente vamos a estar tomando los tres principios de la alquimia y los vamos a extraer para después volver a volcarlos en una medicina que vamos a poder tomar. Entonces, si vos tenés ahí, Uke, una imagen que explica un poquito, como para entender de qué vamos cuando hablamos de los tres principios. ¿Qué son estos tres principios de la alquimia? Ahí está, compartiendo un poquito la filmina. Para la alquimia y para la espagiria hay tres principios fundamentales que son, digamos, comunes a todos los seres vivos. La sal,
el azufre y el mercurio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sal en el entendimiento de quienes practicamos la espagiria y quienes practicamos la alquimia, estamos hablando de un primer principio que tiene que ver con la materia. Es la estructura de la planta, ¿no? Es esa parte densa o el hueso, la materia más resistente al fuego, ¿no? Lo que si nosotros lo sometemos al calor del fuego, si lo quemamos, queda, que sería lo que nos queda en cenizas, y que a través de diferentes procesos de calcinación, para purificarlo, si nosotros purificamos, cualquier planta va a devenir en una ceniza blanca. Esa ceniza blanca, o sea, explicado de un modo bien simple para que lo podamos entender, nos cuenta que todos los seres vivos y que todas las plantas tienen en su estado más puro y más absoluto la sal, que es este primer principio, ¿no? Es la materia, es lo que yo puedo percibir, lo más puro, lo que yo ya soy. Entonces, sea la planta que sea, esta sal va a tener características, por supuesto, de cada planta. No va a ser lo mismo la sal del equisetum, que es la cola de caballo, o de la caléndula, o de la salvia, a que si es la sal de un mineral o la sal de un animal. Entonces, si nosotros queremos extraer, nos queremos encontrar con el sentido más puro de la materia, en lo físico, de este plano, de la tierra física, ese principio y ese elemento es la sal. ¿Cómo llegamos a esto? Para la espagiria siempre vamos a ir llegando a los principios despojándonos de todo. ¿De qué forma llegamos a la sal? Purificando a través del fuego, con lo cual lo que voy a estar haciendo es despojándome de todo. Y si lo llevo a mi persona como alquimista, que lo que tiene como característica la espagiria es el trabajo también que va haciendo el alquimista en el momento en que está preparando la medicina. Por eso decía Uke un poquito esto de los tiempos. Si bien la tierra nos trae tiempos que son más lentos en todos los procesos de las medicinas de la tierra, que no podemos acelerar mucho, en la espagiria los procesos son aún más larguitos, más lentos, y están muy relacionados con el proceso interno del alquimista. Entonces, la sal sería la materia, el cuerpo, los huesos, ¿sí? Y si yo quiero extraer de una planta solamente la sal, uno de los modos es a través de la calcinación, que es someterla al fuego. Otro de los principios que tiene la alquimia y que podemos tomar, digamos, desde la espagiria, es el azufre. Y el azufre, ya estamos hablando, entonces, en estos seres vivos, que son las plantas, al igual que podría ser en una persona, el azufre es el alma de la planta. ¿Y cómo vamos a reconocer o cómo encontramos el azufre? ¿Cómo podemos reconocer que una planta tiene esta alma? Es, por ejemplo, en los aceites esenciales, en lo que yo puedo oler. En una planta o en un aceite esencial que es extraído de la planta, y esto sí ya es por destilación, por un proceso, a través de un proceso de destilación, puedo extraer solo el azufre de la planta. Cuando huelo, por ejemplo, el aceite esencial de una manzanilla, lo que voy a estar encontrándome es con su alma. Con solo olerla, sé que la manzanilla está ahí, en ese aceite esencial, en esa esencia más pura. Entonces, esta es el alma de la planta. Las tinturas espagíricas, que eso vamos a hablar en otro momento, porque hoy vamos a trabajar con un proceso un poquito más simple para que lo puedan replicar ustedes también, pero por ejemplo una tintura espagírica lo que vamos a ir haciendo es ir trabajando con la calcinación y también reincorporamos después en el momento del macerado
el azufre de la planta, que son los aceites esenciales. Entonces, por un lado, nos vamos a encontrar con el azufre, con la sal, y por último, el mercurio, que es de lo que vamos a profundizar un poquito más hoy, que el mercurio es el espíritu que tenemos todos los seres vivos, las personas, porque lo que encontraron de un modo bien simple explicado, los alquimistas, es que todos los seres vivos en su momento de fermentación, en el estado de putrefacción, producen alcohol. El alcohol es un elemento bien volátil y que los seres entonces, cuando mueren, cuando ya dejan o van dejando su existencia, lo que se produce es este alcohol que se disemina en el ambiente, ¿no? Entonces, en el mercurio encontramos que hay un principio que es único a todos los seres. Porque el alcohol, si bien puede llegar a mantener o mantiene características de cada uno de los seres, es el más volátil de todos y es el que cuesta mucho más diferenciar uno de otro. Todos producimos alcohol, todos, por supuesto, podríamos, pensando por ejemplo en la película El perfume, que podríamos extraer el alma de alguna manera. No sé si lo han visto, la novela, o han leído la novela del El perfumista, que lo que intenta justamente es extraer el azufre, ¿no? Extraer el azufre de las personas. Bueno, no sería tan copado que podamos destilarnos a nosotras mismas, pero sí podemos de las plantas, por ejemplo, extraer el azufre, la sal y el mercurio, que es el alcohol. Todos los seres, indefectiblemente, en algún momento llegamos al estado de putrefacción y en ese estado es que se produce, en ese fermento se produce este mercurio. Entonces nosotros podemos utilizar estos principios de manera separada. La espagiria lo que busca es después volver a unirlos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser una medicina más perfecta, si se quiere, que pueda ser una medicina más pura, y lo que tiene es que estas medicinas no tienen vencimientos. Entonces, la idea hasta ahí, si hay alguna duda, pueden ir preguntando, levantando la mano, porque si no voy como muy rapidito. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, eso es como una parte más introductoria, poder entender cuáles son los principios con los que vamos a trabajar. Me interesaba que podamos entrar lo más prontamente posible a cómo podemos hacer con nosotros esta medicina, más allá de la teoría, que lo podemos encontrar en internet, que podemos ir leyendo, y de lo que tiene que ver un poquito más con la cabeza. ¿Qué es lo que pasa o cómo podemos nosotras ir experimentando estas medicinas o cómo podemos ir creándolas a estas medicinas? Uno de los procesos que son que es muy bello, que lleva tiempo, pero que también tiene una gran complejidad bastante baja, con lo cual nos permite, y elementos que los podemos hacer con lo que tenemos en la casa, con lo cual nos permite poder preparar nuestra medicina, son los vinos espagíricos, que de alguna manera recupera, o después fueron también utilizados, o simultáneamente en algunas culturas, como cualquier fermentación, ¿no? Como por ejemplo una hidromiel, como puede ser un vino propiamente dicho. Pero ¿cuál es la diferencia cuando vamos a trabajar un vino espagírico? Lo que vamos a trabajar es la fermentación para poder obtener el alcohol y poder obtener este mercurio, que al no destilarlo, que la última parte para obtener el alcohol puro, separado de todo el resto de la planta, lo tendríamos que destilar varias veces. El alcohol que compramos, como el alcohol de cereal, lo que es el producto de un cereal que ha sido fermentado y que con posterioridad al proceso de fermentación se destila para poder extraer este alcohol. Nosotros nos vamos a quedar en una etapa previa
para poder hacer este vino espagírico que nos va a permitir que este fermento pueda tener un tiempo de durabilidad considerable, que lo podemos tomar, que se puede conservar porque tiene un porcentaje de alcohol que ha sido producido por este mismo proceso y que además contiene las propiedades medicinales, físicas, pero sobre todo sutiles y energéticas de esta planta. ¿Qué necesitamos para poder, ahí si querés poner la plaquita de los pasos? Lo que necesitamos es muy poquito en cuanto a materiales y en cuanto a la complejidad, digamos, del proceso. Pero sí necesitamos mucha paciencia, porque no hay manera de poder acelerar este fermento. Y lo más hermoso de todo esto es que desde que comenzamos con el armado del vino espagírico hasta el momento en que lo puedo disfrutar, hay todo un proceso en el cual lo ideal es poder realizar un registro de cómo me voy sintiendo, cuáles son los procesos que se van despertando en mí. Entonces, yo acá me lo tengo también al machetito de cuáles son los pasos para no ir en desorden y irme demasiado por las ramas. Entonces, ¿cuál sería el modo de fermentación? El modo de extraer el mercurio y de hacer un primer preparado de una medicina espagírica. Lo único que voy a necesitar en un primer momento es agua y la hierba con la cual yo quiera trabajar. Pero entonces, ¿qué es lo que necesito fundamentalmente? Lo que voy a necesitar es una botella, se puede hacer una botella de vidrio, como por ejemplo las de tomate. Necesitamos que el recipiente sea un recipiente adecuado, que sea un recipiente entonces de vidrio, puede ser transparente, está perfecto si es transparente, y como en la fermentación van a estar interviniendo algunas bacterias, digamos, que tienen que ver con el fermento que se necesita, necesito que este recipiente esté bien limpio, con alcohol quizás previamente, que esté bien desinfectado para que no intervengan otras energías dentro de nuestro proceso. Entonces, en primer momento es eso, ¿no? Voy a tener en cuenta que, o sea, como elementos, si nosotros, después voy a explicar bien cómo tiene que estar el agua, bueno, algunas vamos a ir paso por paso. Pero como elementos necesito la botella de vidrio, un globo, agua y la hierba. No más que eso. Para una fermentación de un vino espagírico, bajo el proceso de fermentación filosófica. ¿Qué necesito para que la fermentación se dé de principio a fin y que yo logre este estado de putrefacción en su máximo esplendor y que se fermente toda la hierba? Voy a necesitar que haya una temperatura constante, con lo cual, ahí sí, hay algo que puede ser un poquito, que en principio parece un poquito más complejo. Ahí si querés podés me echar la foto de la incubadora, que es la de mi primera incubadora, que es bien simple, es nada más que una mesita de luz que fue destinada a eso, consagrada, y lo único que hago es la mesita de luz del lado de adentro. Esa es una mesita de luz de una tía abuela mía a la cual yo amaba mucho, así que tiene todas sus cuestiones, con un agujerito atrás por el cual sale el cable de una lámpara de sal, que ahí ya estamos, ahí también energéticamente trabajando con la planta, y dentro de eso puedo incubar mis tinturas espagíricas y mis vinos espagíricos. ¿Dónde lo puedo hacer? Lo puedo hacer en un mueblecito pequeño. Siempre lo importante es que sea destinado solo a eso, que yo pueda darle el lugar y la importancia para eso. Puedo tener una lámpara de sal o 2 lámparas de sal, depende si es invierno, verano, cuál es la temperatura que está por fuera, porque necesitamos mantener una temperatura constante para que el proceso no se corte. Entonces, también podría tener nada más que un foco. Lo que pasa es que los focos que levantan más temperatura son los focos de antes, los que usábamos, que ya no se están usando tanto.
que son los que más gastan electricidad, los que son menos ecológicos, y bueno, y las lámparas de sal llevan esos foquitos, por eso también ayudan con la temperatura. Lo puedo hacer en una caja. Por ejemplo, una de mis amigas tenía su incubadora en las cajas de dulce de leche, las grandes de 10 kilos, porque como son altas, entran las botellas, entonces lo tenía ahí, y abría y cerraba por arriba la tapita, y durante el tiempo del fermento, de la fermentación, voy a tratar de no estar espiando tanto. Es como, mi incubadora fue mutando mucho, hoy es un cajón que tengo de madera y que está por dentro pintado por completo con mi sangre menstrual. Por eso yo no le saco fotos y trato como de, es algo más, es una representación de mi propio útero, entendiendo la alquimia también como este poder sanador que especialmente tenemos nosotras las mujeres. Y que es esta alquimia que tenemos, este poder que tenemos de poder alquimizar el éter y la tierra y poder de ahí realizar y crear y co-crear. Entonces, la foto es de la primera incubadora, pero también a lo largo de estos años ha tenido varios procesos, también llegó a ser una caja, digamos, de diferentes materiales. Lo podemos hacer del modo en que sea que nosotras creamos. Que creamos de crear, digo. Podamos hacerlo ahí libremente y poder experimentar, ¿no? Una vez que la tenemos, vamos a poder hacer un montón de cosas más y muchos vinos espagíricos, pero es importante no coparnos con hacer muchos a la vez, porque, bueno, justamente, como hoy decíamos al principio, está muy relacionado con el proceso de sanación interna, con lo cual a veces abrir muchos frentes al mismo tiempo se nos hace un poquito complicado. Y ahí aparecen todas nuestras terapeutas a tratar de sostener a lo que estamos haciendo un poco de manera más caótica para tratar de darnos algún borde, porque bueno, también este trabajo despierta y va moviendo, ¿no? Entonces por ahí siempre lo ideal es que como brujitas estemos en lo más chiquito, pudiendo darle nuestra atención y poniendo la conciencia y el corazón pleno. Entonces, a veces también hay momentos en los que la producción, como dice Uke, está suspendida o va más lenta, o ser absolutamente conscientes y honestas con nosotras mismas de qué es lo que estamos pudiendo y en qué momentos. Entonces, es necesario, en primer punto, tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son las, cuáles son el recipiente y la limpieza del recipiente que tenemos que tener. En segundo ítems, la temperatura, que debe ser constante durante todo el tiempo de fermentación, desde que yo lo hago hasta que termine de fermentar. En tercer instancia, vamos a tener en cuenta, yo les comentaba un poquito, que estos ingredientes, estos elementos que les pasé, tienen que ver con la fermentación filosófica. La fermentación filosófica, espagírica filosófica, tiene que ver con el trabajo de una hierba por vez. Entonces, el único ingrediente, además de la hierba, va a ser el agua. Y ahí entramos también con los adecuados niveles de acidez y de humedad. Pero también tengo otra opción, que es poder hacer un agregado de azúcares que me van a facilitar y van a acelerar el proceso de fermentación. En este caso, ¿cuál sería, según yo, como dicen acá, según lo que a mí más me gusta o con lo que mejor conecto, es la miel? ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta igual cuando agregamos la miel que estamos interviniendo ya la hierba que sea que trabajemos con algo que es de procedencia animal, porque el trabajo de las abejitas también va a estar interviniendo en nuestro vino espagírico. Pero la miel tiene algo que es muy hermoso y que lo que trae desde
desde lo alimenticio y desde lo energético sobre todo, es que en conexión con el consumo de la miel en la adultez, lo que hace es retrotraernos al alimento de la leche materna. Con lo cual, si estamos buscando darle fuerza a nuestro interior y por ahí trabajar algunos procesos muy intensos, nos va a estar ayudando al sostén, nos va a ayudar justamente a poder, desde lo energético, también desde lo físico obviamente, pero desde lo energético a mantenernos ahí centrados con nuestra esencia más primitiva y nuestra supervivencia más primitiva. Porque, bueno, también dentro de lo que es la espajir y la alquimia, entendemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estar pudiendo sostener la vida en este planeta, ¿no? Sostenerla equilibradamente, caminar en la tierra y caminar y transitar la vida de un modo más equilibrado. Y para eso, por supuesto que necesito algunos apoyos. Entonces, la miel ahí es, dentro de los tipos de fermentos, entraría en la fermentación combinada. Por hoy, digamos, como la idea es hablar de estas dos, una es la filosófica, que vamos a trabajar exclusivamente con la hierba, y la otra es la fermentación combinada. Podemos entonces ayudarnos de algunos azúcares, obviamente en quienes trabajan fermentos o fermentaciones, hay muchísimos tipos de levaduras, bueno, y ya va, digamos, como por otro caminito, no tan diferente, pero lo que nosotros intentamos encontrar acá, que es la producción del mercurio y encontrarnos con la esencia y con estos principios de la sal, el azufre y el mercurio, está bueno que trabajemos solo con la planta o con un agregado de miel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a fermentar, después vamos a ver bien en los tiempos de fermento, donde vamos a ver más prácticamente la sal, pero entonces vamos a ir utilizando la hierba, que siempre debe ser fresca, trabajamos con la hierba fresca, porque necesitamos que tenga su humedad, y puedo trabajarla de dos maneras. Una es trabajar con la hierba fresca y nada más, y la otra es trabajar con la hierba y el agua, que me permite tener más cantidad, digamos, de medicina, y quizás es el proceso que para comenzar con los vinos espagíricos, para poder tomarlos y absorberlos de una manera más medicinal, nos permite una mejor dosificación después, ¿no? Porque van a tener un grado de alcohol. Tiene una graduación de alcohol que puede llegar hasta los 20 grados de alcohol. Es una graduación alta. Todo depende de los azúcares que tenga cada una de las hierbas con las cuales voy a trabajar. Ahora bien, ¿cuál es el agua que voy a tomar? O sea, ¿qué agua es la que voy a utilizar para poder hacer el vino espagírico? El agua que voy a utilizar, entonces, tiene que ser un agua que tenga un pH bajo, o sea, por debajo de lo que habitualmente tiene el agua cuando abrimos la canilla, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? Podemos. De una forma que es simple y linda también, es poder recolectar el agua de lluvia y después la podemos incluso hervir. El agua de lluvia ya trae un pH de cielos que son limpios, ya trae un pH un poquito más bajo, aproximadamente 5 de graduación. Entonces, lo que voy a hacer es en un día de lluvia, dejar que llueva el primer tiempo y después puedo sacar algunos cuencos que tenga de vidrio. No utilizamos aluminio ni nada de eso, que esté bien limpio y puedo recolectar el agua de lluvia. También puedo utilizar agua que sea filtrada, de los filtros comunes, o el agua, de última, si no consigo otra cosa, que es de la canilla, y la voy a hervir en una ollita de acero inoxidable o enlosada tapado. Siempre sale un poquito de vapor durante mínimo 15 minutos. Eso me va a permitir que la acidez del agua sea la ideal para que se pueda producir la fermentación. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a usar miel, obviamente tiene que ser miel orgánica, la hierba también, no puede estar pasteurizada.
porque no se va a producir sino el fermento. Y la humedad es necesaria en todo momento. Si no hay humedad, el fermento no se produce. Entonces, podemos trabajar también solo con la planta, pero necesito que se mantenga la humedad. ¿Cómo logro la humedad? ¿O cómo preparo este vino espagírico? Ahí sí te voy a interrumpir otra vez si querés mostrar las fotos. Hay 3 fotitos de los vinos espagíricos. Ahí está, una para atrás. Muy bien. Esta es la fermentación. En este caso, lo que podemos ver es una fermentación combinada porque ven bien abajo hay un poquito de miel, ¿no? Es una fermentación, es un vino espagírico de rosas. Y en este caso trabajé con rosas rojas y rosadas. Ya vamos a hablar un poquito sobre las rosas, cómo trabaja en nosotras, qué es lo que nos trae en un plano más sutil y qué es lo que podríamos trabajar con ellas. Pero entonces puedo, en este caso, una fermentación combinada que tiene una base de miel. Por litro de agua son 300 a 500 gramos de miel. Y en este caso, el tiempo de fermentación va a ser aproximadamente 3 meses. Que vamos a ver que los procesos son lentos. Puede llegar a ser 2 meses, pero si yo corto el proceso de fermentación antes, se va a descomponer. Ya pasa a estado de descomposición. ¿Qué es lo que necesito para que la fermentación se dé? Necesito que se puedan liberar los gases y que no ingrese aire. Entonces, para eso, si querés podés pasar a otra de las imágenes. Un modo bien simple es colocar un globito en el pico de la botella, al cual le voy a hacer un agujerito con una aguja nada más. En tanto y en cuanto la fermentación va avanzando, el globo se hincha un poquito, se abre el agujerito y los gases salen. Cuando la fermentación termina, lo que va a suceder con el globo es que se chupa para adentro. Y necesitamos entonces, ahí si querés la otra foto que dice la fermentación, ahí está, espagírica de rosas. Ahí vemos que tenemos el agua, las rosas, y hay un espacio hasta ahí, hasta donde vemos en la foto, que es solo hasta ahí a donde vamos a colocar agua. Porque necesitamos un espacio que me dé de circulación para que se produzca esta fermentación. Entonces, el modo de realizarlo es, colocamos las hierbas, el agua que ha sido previamente hervida, y lo tapamos con, primero, durante 24 a 48 horas con una telita para que eso respire. Si voy a utilizar azúcares que me ayuden como levaduras para poder fermentarlo, lo pongo primero, que es la miel. Y por último, el globo. ¿Cuáles son los tiempos de la fermentación? ¿Cómo voy a saberlo? A medida que se va fermentando, la planta va a ir ocupando el lugar del fondo. Decanta. Cuando ha decantado la totalidad, eso que ha decantado, esa borrita, es la sal. La sal de esta planta. Y el líquido fue trabajando y absorbiendo todos los principios, produciendo el mercurio a través de la fermentación, y nos sirve como una bebida, un brebaje, un elixir, que podemos tomarlo con fines también medicinales. ¿Para qué? Va a tener algún efecto también en lo físico, pero lo ideal y lo primordial es que trabaje desde nuestro centro energético del útero, y que a raíz de ahí, desde el alma, desde nuestra esencia, es que empiece a producir los movimientos para poder acompañarnos en diferentes procesos.
Y ahora sí, vamos a las plantitas. ¿Hasta ahí hay alguna preguntita? ¿O alguien que quiera levantar la mano, que tenga alguna duda? Si estoy Y aburriendo demasiado, también díganme. no hay preguntas todavía, hay saludos, sí, saludamos, están muchos ahí también siguiendo la transmisión en el canal de YouTube. Ahí está Juli, manda saludos, Marisa manda saludos y te deja un mensajito, dice muchas gracias a la invitada, me encanta todo lo que plantea, es un alma muy sabia. Ahí te mando un piropo a Marisa. Gracias, mi amor. Y acá entraron preguntas, Daniela. Dani, hola Dani, pregunta si se puede hacer con otras cosas, tipo hacer kefir, esta fermentación. Claro, podemos hacer con otras cosas, lo que pasa es que el kéfir ya es kéfir y la fermentación que está buscando, o sea, si no se produce alcohol, no vamos a estar obteniendo el mercurio. Y lo que estamos buscando es trabajar con los 3 principios de la espagiria. Y claramente es un proceso mucho más largo, con lo cual el proceso dentro mío comienza desde el momento en que yo preparo el vino espagírico. Desde el mismo momento en que yo coloco en la botella el agua, la planta y veo si voy a elegir, o sea, si elijo la miel, desde ese momento ya comienza mi proceso, que es cuando yo estoy diseñando este vino espagírico para qué proceso de mi vida quiero que me acompañe. En el encuentro de hoy, en la clase de hoy que habíamos pensado con Uke, la idea es ir trabajando, vamos a trabajar con caléndula, salvia y rosas y cacao para acompañar procesos de embarazos y deseos gestacionales, plenipausia y también cuando ha habido procesos o cuando hay procesos, tenemos que atravesar procesos de duelos y, por ejemplo, procesos en los que estamos trabajando y sanando abusos puntualmente. Entonces, incide en lo físico a través de lo energético, desde la fuerza más interna. Bueno, ahí te doy las gracias por la respuesta, Dani. Y pregunta Vero, pregunta sobre la proporción de agua que se agrega. Bueno, si nosotros vamos a trabajar 1 litro de agua, que ahí en las botellas de puré de tomate tienen 950, si estuvieran llenas, pero no estamos trabajando casi 1 litro porque dejamos un espacio de aire, ahí son aproximadamente 700 mililitros, más el espacio que ocupa la hierba, más el espacio que ocupa la miel. Bueno, si fuera, por ejemplo, una de esas botellas, serían esos 700 mililitros de agua aproximadamente, más 350 o 400 gramos de miel, y la hierba tiene que ocupar 1/3 del espacio de la botella. No lo medimos en gramos, sino en los espacios, porque no todos tenemos balanza, entonces generalmente yo voy, las recetas, y es así también la aprendí de Eugenia, de ir trabajando. Depende de lo que voy teniendo. ¿Cuál es el frasco que tengo? Es las cantidades que puedo ir trabajando, o depende de la hierba, la cantidad de hierba, puedo utilizar un frasco más grande, más chico, siempre teniendo en cuenta esta proporción. Por ejemplo, 1/3 de la hierba, sí, será menos de 1/4, 1/5 quizás de miel. Y como todo esto es un proceso, esto es lo que tiene la alquimia y la espagiria. El proceso de transformación lleva a la delantera del trabajo energético del alquimista, con lo cual las medidas no son exactas. No estamos hablando de una ciencia actual en la cual la medida tiene que ser exacta. La intuición y lo que vamos necesitando tiene muchísimo que ver. Bueno, entonces el proceso... Ahí te agradecen también las respuestas y ahí cerramos entonces con las preguntas y continuamos, nos metemos ahí. Buenísimo. Entonces, ahora sí, el proceso entonces de prepararnos la medicina es el mismo para todas las que vamos a ver ahora. Y la idea era compartirles un poquito algunas recetas, ¿no? de estas medicinas.
Puedo trabajar como la premisa es menos es más. Vamos a arrancar primero con 2 recetas de una sola planta. La primera es la caléndula, si querés poner ahí también la filmina. La caléndula es una plantita súper amorosa y que, bueno, generalmente es bien conocida. La caléndula está regida por el sol. Para los alquimistas, en esta representación de algo más perfecto dentro de la Tierra, la misma energía que fue creando cada uno de los planetas, el Sol y la Luna para la alquimia, son considerados, digamos, a estos efectos también un planeta, son diferentes, planetas, y esta misma energía que ha creado el Sol es la energía que ha creado a la caléndula. Ahí en mis manos tengo unas caléndulas de una plantita mía, iluminadas por el Sol. Lo ideal en el momento de recolección de la caléndula es que sea al mediodía, a diferencia de algunas otras hierbas que lo adecuado o el momento perfecto es el del amanecer, que es cuando la flor se abre por completo. Vamos a ver que generalmente también el sol tiene una función muy importante en todas las hierbas. A la hora del mediodía se puede oler mejor porque los aceites esenciales se vuelven más volátiles, ya que empiezan a ser destilados por este sol. La destilación es una representación también de los procesos de la tierra, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que nos trae la caléndula? La caléndula no solo es una flor y una planta aliada bellísima para la mujer, en sus propiedades más bien físicas, que nos ayuda a regularizar los flujos vaginales, nos ayuda a regularizar el ciclo de nuestra luna interna, es regenerativa en su uso externo, pero trae como esta energía tan fuerte y potente que es la misma que trae el sol. Con lo cual, lo que va a hacer es, desde un modo bien cálido, caliente, es mover todas nuestras aguas e impulsar los movimientos. Impulsa, entonces, en procesos para los deseos gestacionales, no solo nos va a ayudar a ir regularizando el ciclo para que se dé de un modo más adecuado, sino que además el deseo que sea genuino, bien interno, es al que le vamos a estar echando luz, con una luz bien fuerte. Y ahí sí, es como les decía, que los procesos van desde lo más íntimo de nuestra fuerza, del centro energético del útero, porque nos va a ayudar de un modo equilibrado y recomponiéndonos y moviendo, dándonos movimientos hacia la luz de cuál es nuestro deseo más profundo. Si el deseo de maternar está allá, bien adentro nuestro, nos va a permitir que vaya moviendo cada una de nuestras partes, de nuestras células, nuestra alma, la sal de nuestro cuerpo, va a ir permitiendo ese movimiento para el acomodamiento y el equilibrio de un cuerpo que pueda estar disponible para engendrar y disponible para maternar, ¿no? Para ser más perceptible, para recibir, cobijar desde este calor del sol. Y por otra parte, con la misma fuerza que tiene el sol, lo que nos trae y nos permite es desplazar lo que está estancado. ¿Cuáles son los miedos viejos, las creencias viejas, lo que nos impide que se pueda dar esto que estoy deseando, ¿no? Entonces, si bien claramente nos va a ayudar a despejar, a liberarnos, a desplazar lo que está estancado, los obstáculos,
echando luz y permitiendo el movimiento desde ahí de todo lo que nosotras estamos deseando, al ser una planta que es tan aliada a la mujer y que es tan beneficiosa para la mujer, especialmente nos puede dar este trabajo cuando hay deseos de embarazos y, por supuesto, durante el embarazo y durante todo el tiempo de gestación nos va a poder permitir y ayudar a ir alejándonos de los miedos. Por otra parte, desde lo emocional y muy poderosamente la caléndula lo que hace es realzar el estado anímico. No es un antidepresivo, no opera como antidepresiva, pero sí realza el ánimo. Así de la misma manera como cuando nos sentimos que estamos demasiado oscuras y el sol nos puede brindar esta esperanza y los deseos y reactivarnos, de la misma manera opera la caléndula. Entonces, esta florcita, esta plantita es bellísima para el trabajo desde el momento en que aparece el deseo de gestar. Así lo mismo, trabaja sobre nuestro centro o a partir de nuestro centro energético del útero para todo lo que yo quiera gestar y crear y maternar. No solo si lo que estoy buscando es un embarazo. Si el deseo no está del embarazo, lo puedo utilizar para otros procesos que tienen que ver con creaciones mías, a las cuales necesito darle fuerza o que quizás todavía no me estoy animando. Entonces, es muy importante, primero, entender que el proceso puede ser un poco más lento, pero que viene con toda la fuerza así contundente del sol. Y que va a mostrarme quizás algunas cuestiones que no creía que las tenía o que quizás no me gustan mucho. Por eso, la idea es que, bueno, ser conscientes del tiempo del proceso, ¿sí? Está bueno, igual las dos plantitas, las dos primeras, trabajarlas también en concordancia con la miel, porque bueno, nos va a permitir todo este proceso conectados con el sostén de nuestro primer origen y nuestro primer alimento, como lo es la leche materna. En segunda instancia, también traje como para compartirles la salvia, que es la misma que utilizamos quizás para el alimento. Hay muchísimas variedades de salvia. En cuanto al trabajo energético, si bien hay diferentes familias, pero en lo personal, por ejemplo, la salvia isleña, que es una variedad de salvia que crece en mi zona, es una salvia con la que yo he trabajado muchísimo para procesos con mujeres, en mujeres, y que ha dado muy buenos resultados. Con lo cual, si bien esta es la salvia que científicamente ha sido más estudiada y que arroja los beneficios físicos para momentos, por ejemplo, de plenipausia, hay otras variedades, y ahí voy a retomar otra vez y vuelvo a repetir, de la importancia de la conexión con la planta, ¿no? De la conexión que tengo con la hierba, de cuál sí y cuál no. Por ejemplo, en la salvia isleña no les traje fotos, eso no me di cuenta. Es una variedad de salvia que yo he utilizado y seguiría utilizando también porque es hermosa. He trabajado con las dos y no he tenido diferencias, por ejemplo, en los procesos. Entonces la salvia está regida por Júpiter. Es una planta que está regida por Júpiter. Algo que está bueno por ahí para tener en cuenta es que podríamos, por ejemplo, armar el vino pagírico el día de la semana que está regido por ese planeta. Entonces, por ejemplo, voy a armar mi vino pagírico un jueves, si es de salvia, ¿no? Eso también está bueno como para poder ir también alineando y conectando con los planetas que lo rigen y con la planta misma.
La salvia lo que tiene es que es fitoestrogénica, por lo tanto es utilizada tanto, o la podemos utilizar tanto, en los momentos de plenipausia, que es cuando ya nuestro ciclo lunar interno ha dejado o se ha retirado, mal llamada menopausia, mal llamada no, digamos, a mi entender, porque no es que esté mal, pero no tenemos menos nada, estamos yendo hacia ser una mujer completa, hemos aprendido y hemos tomado tanto de todo el ciclo y de todos los ciclos que hemos habitado, que cuando el ciclo se retira de nuestro cuerpo no es porque hemos perdido algo, sino porque ya no lo estamos necesitando transitar de esa manera, con lo cual un concepto lindo, un modo lindo de llamarlo es la plenipausia. Entonces, desde un lugar más físico nos va a estar ayudando a controlar un poquito las sudoraciones, los calores, a estabilizar desde lo hormonal, a veces algunas irrupciones o algunos desequilibrios que puedo llegar a tener, pero porque nos va a estar colaborando con el estrógeno que quizás empieza a faltar. De la misma manera, en el embarazo se puede trabajar con la salvia y puedo trabajar con el vino espagírico, que si bien sí es cierto que tiene alcohol, estamos hablando de un alcohol de fermentos ahí, que no sé si va a estar tan de acuerdo con el tema de ingerir un poco de alcoholes, pero estamos hablando de un alcohol sanador, que es bien natural, que si bien yo les decía de que puede llegar a los 20 grados de alcohol, cuando trabajamos solo con una hierba va a ser mucho menos la graduación alcohólica, y además es el mercurio que nos trae esta planta, o sea, estamos también tomando de este espíritu con el alma y la sal de la planta. Que si bien, por más que nosotros, que eso me olvidé de aclarar un poquito, por más que nosotros vayamos a colar, por ejemplo, un vino espagírico después que terminó de fermentar, siempre va a quedar algo de borrita. Nosotros vamos a saber cuándo empieza la fermentación, cuando empiezan a aparecer globitos, que es como que es gasificado. Cuando termina la fermentación, queda una borra, y por más que yo lo cuele y que lo cuele con alguna gasita o con telas para poder consumirlo o con telas de algodón, dentro de lo que es todas las medicinas que fuimos separando y que se fue separando a través del proceso de fermentación, existen lo que son las sales solubles y las insolubles. Entonces, algo de sales insolubles siempre van a quedar porque es casi imposible que podamos colarlo tan perfectamente que no quede nada dentro de nuestra medicina, y a nosotros nos gusta que quede porque estamos buscando justamente poder tomar todo de la planta, pero lo que sí va a estar y que no lo vamos a ver son las sales insolubles. Eso ya es como una explicación. Tiempos aproximados de fermentación, aproximadamente 3 meses. 2 meses, 3 meses. Siempre va a depender de cuál es la hierba que estoy fermentando. Pétalos de rosa van a ser un poquito más rápidos que las hojas de salvia, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos trae la salvia? La salvia es un tónico uterino. Y lo que nos trae es la fuerza interior. Nos habilita a que los procesos que hemos transitado se conviertan en sabiduría y en fuerza interior. Ese es el trabajo energético más importante que hace la salvia sobre nosotras. Por eso el momento de la plenipausia es un momento hermoso para ser acompañadas por la salvia, porque generalmente mucho de este proceso viene teñido, ya sea consciente o inconscientemente, de lo que se espera de nosotras, de lo que la sociedad toma como momento de vida, a partir de que comenzamos esta curva que decrece y que ya nos vamos hacia ser unas mujeres más viejitas, y lo que perdemos y lo que no podemos y está tan teñido de toda esa creencia que, si bien podemos no tenerlas nosotras, sí es una energía que está alrededor nuestro y de la cual claramente podemos no ser tan impermeables. Entonces, la salvia nos va a estar reforzando esto,
¿Nos va a estar reforzando esto? No, perdón, nos va a estar reforzando nuestra fuerza, nuestros aprendizajes, nuestros procesos como sabiduría, alquimizando ahí, en el sentido amplio de la palabra, el proceso en sabiduría y fuerza interior. Entonces es bien importante. En los momentos de embarazo lo puedo trabajar un mes antes y hasta un mes después del parto, para ayudarnos a transitar el parto con seguridad, con confianza y con esta conexión nuestra. Y en la plenipausia, para poder integrar plenamente esta sabiduría de los procesos y lo que ya hemos transitado. Y hasta ahí la salvia. Y por último, las rosas tan hermosas con el cacao. Las rosas podemos trabajarlas solas o en combinación con el cacao, que para los procesos puntualmente de abusos, de sanaciones de abusos, abuso en el sentido más amplio, no estoy hablando solo de abusos sexuales, estoy hablando de los abusos del sometimiento a relaciones que también nos implican todos estos daños y, por supuesto, los abusos sexuales al cual hemos estado expuestas casi todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, sea por otras personas o a veces nosotras mismas cuando no nos hemos respetado, cuando hemos accedido a deseos de otras personas sin estar siendo conscientes de cuál es nuestro deseo y nosotras provocándonos a nosotras mismas ese abuso, el abuso de estar disponible en un cuerpo no deseante para la satisfacción plena de la otra persona que esté frente o con nosotras. Entonces, cuando hablo de abusos, hablo de todos estos abusos, de las violencias, de los sometimientos a los cuales hemos accedido, de la cantidad de veces que nos pusimos disponibles respecto de otras personas a pesar nuestro, y de los dolores que todo esto, por supuesto, nos provoca. Entonces, cuando trabajamos puntualmente abusos, lo ideal, o como más me gusta, es acompañado del cacao. El cacao obviamente no lo vamos a recolectar nosotras, porque no tenemos muchas posibilidades acá, pero sí podemos trabajar con cascarillas de cacao orgánicas, y ahí sí vamos a necesitar hacer un vino con el fermento, puede ser el filosófico o el combinado, pero siempre con agua. No vamos a poder trabajar solo con la hierba, porque ese cacao va a estar seco. Entonces necesitamos darle y devolverle la humedad para que pueda fermentar. Y lo trabajo junto con los pétalos de rosas. Entonces, ¿con qué rosas voy a trabajar? Cualquiera de las rosas, para este efecto, es útil o me puede dar los beneficios que estoy necesitando. Entonces, puede ser cualquier variedad de rosa y, por ejemplo, obviamente, la rosa mosqueta también. ¿Sí? Va a ser la rosa con la cual mejor conecto. Tanto el cacao como la rosa están regidos por Venus, entonces van a trabajar indefectiblemente también sobre nuestra sexualidad. Por eso es una hermosa combinación para atravesar los procesos no solo de sanación de abusos, sino también de duelos. ¿Y qué me permiten? La rosa lo que me va a permitir es volver a abrir mi corazón, me va a permitir una apertura, pero suave, suavecita, para volver a poder recibir amor desde un lugar más sano, desde esta caricita. ¿Y quién va a acariciar esto?
que nos va a hacer el sana-sana, mientras vamos trabajando este proceso de apertura, de volver a abrirme, de quizás poder volver a bajar algunas defensas que pueden estar ahí como con demasiada fuerza, es el cacao. El cacao además me permite la comunicación de corazón a corazón. Entonces, por ejemplo, un vino espagírico de rosas y cacao es un vino muy lindo también para compartir, para momentos determinados en los cuales se necesita que los corazones se abran y podamos justamente conectar desde lo más profundo de nuestro sentir, que no intervengan otras ideas o energías. Y además, en combinación estos dos, van a trabajar con nuestra comunicación de corazón a corazón interno, del corazón que nos late acá arriba y el corazoncito que nos late acá en el bajo vientre. La conexión del deseo de mi corazón y de mi útero. Esos dos órganos que necesitan escucharse muchas veces y que poco lo hacemos y que, bueno, por ahí nos cuesta un montón darle el tiempo y la escucha genuina. Entonces, también es una medicina que puedo prepararme para mí misma, para mí, para el proceso de sanación y para compartir. Obviamente que todos estos vinos espagíricos los puedo hacer para otra persona también, pero nada hacemos, oh, cada una hace lo que tenga ganas, pero no quiero ser tan imperativa en las palabras, pero digo, estaría bueno que todo pueda pasar primero por nuestro cuerpo, porque además no estaríamos alquimizando y no estaríamos haciendo espagiria si no estamos chequeando qué sucede con nuestro cuerpo, ¿no? Qué es lo que nos está sucediendo en nuestra alma, en nuestra esencia, qué células, qué partículas, qué pensamientos, qué emociones nos va moviendo. Primero nos damos a nosotras y después podemos dar. Más allá de que generalmente cuando empiezan a aparecer estas cosas siempre pensamos a quién estaría bueno regalárselo. Bueno, y ahora sí, si tienen alguna otra duda, para no apabullar tanto todo. Bueno, podemos ahí quedarnos atentos a las dudas y también les ofrezco abrirle el micrófono por si alguien quiere hablar, hacer algún comentario. Quería preguntarle si alguna cultiva rosas, si alguna tiene un jardín de rosas, que es, bueno, una medicina muy hermosa. La rosa, ahí hablamos que es una de las, digamos, como reina de las flores, porque trae la vibración, tiene una vibración muy sutil, sanadora, muy fuerte a la vez, porque es la vibración también de la Madre Divina. Entonces se dice que es un regalo a la tierra, el sembrado de rosas, ¿no? Entonces para mí, yo miro siempre los jardines y las mujeres estas que tienen por ahí una abuelita, ¿no? Como sus jardines de rosas siempre son, bueno, ahí como mujeres hermosas, o veo cuando voy caminando por la calle también las casas que tienen, que bueno, que se les da bien cuidar rosas, así que bueno, ahí todo, abramos los ojos ahí a la sabiduría, ¿no? A la sabiduría de las mujeres. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Están muy calladitas. Bueno, ahí pregunta Dani. Me encanta, comentando, ¿no? También. Me encanta toda esta información. ¿Hay más información sobre otras hierbas o flores? Mi pareja y yo usamos mucho la hierba sertal fresca para hacer té cuando nos sentimos muy apesadumbrados.
Bueno, sí, información hay muchísima que podemos ir investigando, pero además está lindo esto de poder ir conociendo las hierbas, sus regentes planetarios y como característica general, bueno, las hierbas que nos ayudan a digerir, puntualmente esto que vos traes, de que tu pareja y vos usan mucho, que usan mucho el sertal para poder, cuando tienen pesadez, cuando están ahí con algo enquistado, es que desde lo energético, desde un modo como más simple, poder entender a veces cómo puede trabajar a nosotros de lo energético, son estas hierbas que nos ayudan a digerir, son hierbas que nos ayudan a atravesar procesos que se nos están siendo costosos atravesar, ¿no? Es como en el sentido este amplio. Entonces, podemos utilizarla en un vino espagírico o también podemos utilizarla para saumos, bueno, hay podemos hacer algunos reverberos, hay un montón de otras formas de trabajarlas. Pero puntualmente, Uke estás dando la formación también sobre medicinas de la tierra, dentro de la formación se conoce y podés ir estudiando cada una de las propiedades también físicas de las plantas, cuando doy la formación en espagiria vegetal o también a veces doy algunas formaciones personalizadas, que eso estoy haciendo bastante ahora, sobre algún tema puntual que alguien está necesitando dentro de lo que es de lo que trabajo. Bueno, más personalizado como con una sola persona y vamos viendo, también porque a veces los deseos son diferentes. A veces quiero trabajar con algunas plantas o están ubicados en distintos lugares del país o de otros países donde hay otras hierbas, entonces, bueno, trabajar puntualmente sobre eso. Pero información podemos encontrar si queremos profundizar en esto, como el libro de cabecera es el libro de Botánica Oculta de Paracelso, es un manual, un librito chiquito, ¿no? Un manual bastante extenso, pero se puede encontrar en internet y descargar en PDF y ahí vamos a encontrar, ahí está, una hermosa la tapa de él. Ahí, compartirlo, a ver si lo acercás más y contás ahí sobre eso. Ajá. Bueno, justo hoy, porque me quedo acá en la mesa, que esta mañana estuvimos hablando ahí en clase, es un libro muy chiquito, miren, chicas, vale la pena tenerlo a mano, pero que tiene mucha información concentrada. Por ahí de repente en 2 hojas tiene toda la asignatura, la teoría de la asignatura de plantas, en otras 2 hojas tiene la correspondencia astrológica, en otras 2 hojas, o sea, es como mucha info ahí como concentrada, y después tiene como un breve diccionario también de distintas plantas y las propiedades según la visión de Paracelso, ¿no? Que bueno, hay un también va contando los planetas regentes de cada una de estas plantas, cómo hacer algunos, bueno, momentos específicos de recolección, según su mirada. Y es un buen comienzo, un comienzo hermoso también de ir adentrándose. Y bueno, Uke también lo trabaja ahí en su formación, que a veces de un modo más práctico es más fácil asimilarlo, ¿no? A ver, sí, claro. Y bueno, acá te dejan más saluditos. Vero Cataña, dice muy hermoso tu aporte, gracias, lo tomo para mí y lo comparto. Gracias, Vero, nos estás viendo. Gracias. Marce pregunta, dice, ¿las rosas también se pueden usar para sanar y atravesar procesos familiares? Gracias por tanta info. Sí, sería para un proceso familiar, lo que no entiendo es si cada persona, cada integrante de la familia lo va a tomar. A ver, Marce, si nos querés contar más, ¿qué estás pensando como para ayudar a los integrantes de la familia o para vos? Vamos a esperar a ver si contesta, pero... Igual, en caso de que fuera para trabajar en un proceso familiar, yo lo que sugeriría es que se pueda trabajar quizás un vino espagírico con las rosas y que sea algo que puedan ir tomando toda la familia.
en momentos particulares, en momentos de diálogos en los que son necesarios. Si hay alguna cuestión familiar, bueno, generalmente las reuniones familiares son las más amorosas y las más caóticas, entonces es una linda bebida para llevar en un evento familiar, como para el momento quizás más del aperitivo, para comenzar la reunión ya con esa energía, y no solo el postrecito rico, porque son deliciosos, los vinos de Pajericos también tienen sabores muy particulares, pero de rosas delicioso. Entonces, bueno, sí, puede ser utilizado justamente en estos momentos para traer esta medicina al centro, digamos, familiar. Sí, claramente que puede ser. Puede ser utilizado de una manera más, como más cotidiana, durante un tiempo más prolongado, en una familia más chiquita que se pueda tomar todos los días un poquito, durante un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo de consumo? Igual que con las tinturas espagíricas, va bien en lo interior y en la intuición. Puede ser desde, en un momento como yo decía recién, de un evento familiar, tomamos todos este vino, lo tomamos y lo terminamos, o puede ser, por ejemplo, en un día determinado de la semana, que puede ser el día que rige, digamos, el planeta, que rige también la energía de esa planta, o puede ser, por ejemplo, puedo utilizar números mágicos, 7, 9, 21 días, para acompañar un proceso puntual. Así que sí, claramente en todas nuestras relaciones, la sanación. Bueno, Marce nos dice que la pregunta era en realidad para ella, para poder superar un proceso familiar, para poder superar un proceso familiar. Bueno, por ahí, Marce, si es un proceso familiar, como la rosa y el cacao están más relacionados con procesos de duelos, o sea, de cierres y de procesos, digamos, en el abuso también relacionado con el cierre, con algo que nos matan, con algo que muere a partir del abuso. Por eso es el trabajo con esta planta. Pero podría ser la caléndula, por ejemplo, también. En un proceso que necesito echar luz, que mueva lo que está estancado, que el sol le dé esa fuerza, puede ser la caléndula también. Fíjate vos, Marce, con cuál conectás mejor. ¿Cuál de estas plantas, quizá alguna crece en tu patio? Quizás vos cuidás de alguna de ellas. ¿Cuál es la que te llama más desde el alma? Y si por ahí a veces quedan algunas dudas, podemos hacer alguna meditación. Conectar, descalzarnos, tocarla, cerrar los ojos, olerla, masticar un pedacito de la planta, bueno, en los sentidos, qué es lo que nos cuentan cuando tenemos alguna duda de con qué planta trabajar. Bueno, hermoso, hay muchos tips, hay recomendaciones para elegir, hay plantitas. Me gustó también mucho esta idea de poder llevar a una fiesta, a una conversación familiar o con una pareja, ¿no? El vinito medicinal para abrir el corazón. Parece que son ayer herramientas muy hermosas. Bueno, acá una preguntita, Nati, levantó la mano, ¿querés destrabar el micrófono, Nati? A ver, hola, tenés que... Hola. No sé si lo dijeron, ¿cómo sería la proporción de rosa y cacao para el último que estuvieron mencionando? Generalmente utilizo mitad y mitad, pero depende qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si habíamos hablado que el cacao trae esta conexión, y las rosas traen esta conexión del corazón a corazón, y el cacao acaricia, entonces puedo incluso preparar más de uno con iguales proporciones, otro con una proporción más alta, por ejemplo, de rosas, cuando ya estoy más disponible a esta apertura, que la apertura es más suave. Eso siempre es desde lo intuitivo. Lo ideal es ir trabajando con la intuición. ¿Qué es lo que voy necesitando? Si voy a trabajar un proceso, por ejemplo, de sanación de un abuso, quizás necesite primero que haya más sana antes de empezar a abrirme nuevamente. Entonces, bueno, puede ser un proceso más largo, puedo trabajar, por ejemplo, poner a fermentar
un vino espagírico que tenga iguales proporciones de una y la otra, y al mes, si bien no terminó el vino espagírico y todavía no lo estoy tomando, pero puedo empezar a trabajar la apertura con hacer otro que tenga más proporciones de rosas que de cacao. Bueno, gracias. Gracias. Estás con el micrófono cerrado. Gracias, Nati, por tu pregunta. Y acá también un comentario, te preguntan si puede ser con el jazmín. Sí, el jazmín es bellísimo y también conecta con la divinidad femenina, con lo cual, sí, claramente, podemos trabajar con jazmín. Podemos trabajar con cualquier planta, ¿eh? La espagiria trabaja con todas las plantas. De hecho, desde la espagiria podemos trabajar con, que ya no sería espagiria vegetal, pero podemos trabajar, yo lo he hecho, a veces con placenta, con nuestra propia sangre menstrual, o sea, hay un montón con el pelo, bueno. Todos esos ya son procesos por ahí un poco más intensos, más profundos, y lo trabajamos idealmente con el proceso de la tintura espagírica y no del vino espagírico. Pero podemos trabajar con todas las plantas. Sí, quizás chequear un poquito, ver qué es lo que nos va a abrir. O tomar un registro pleno y consciente durante todo el tiempo de la fermentación de qué es lo que nos está abriendo, porque siempre va a ir trabajando un proceso para ayudarnos a sanar, pero indefectiblemente va abriendo algunas otras cositas, digamos, que trae nuestra alma y, bueno, genera movimientos. Bueno, acá te pregunta, ahondando en el tema del jazmín, es Patti Ledesma, pregunta si la flor de jazmín puede ser fresca o seca. Siempre fresco. En el único caso que utilizamos estos secos son las cascarillas del cacao porque no tenemos otra posibilidad y entonces fermentamos siempre con agua también, ¿no? Para mantener la humedad que se necesita para la fermentación. Pero si no, la hierba siempre fresca. Claro, perfecto, porque si no, no va a fermentar, no está esos azúcares. Claro, y además los aceites esenciales ya empiezan como si bien podemos secarlo de una manera adecuada para que conserve el aceite esencial, lo ideal es que lo recolectemos y lo hagamos inmediatamente. Podemos trabajar con frutas también, no solo con plantas, sino también con frutas. Claro, ahí hacemos una sidra. Exacto, algo así, sí, tal cual. Deliciosa. Bueno, ahí pregunta G. Hola, G. ¿Estás lactando, G? Ahí después contanos. Dice si se podría utilizar en la etapa de lactancia o recomendás esperar a después de destetar. Mira, los vinos espagíricos, depende cómo los vayamos tomando, es bien similar a lo que sería una microdosis, con lo cual no tiene muchos efectos, digamos, no hay demasiadas contraindicaciones. Yo ahí vuelvo a lo mismo, a como vos lo sientas, porque si a veces nos permitimos tomar una cerveza industrial o alguna bebida industrial, ¿cómo no nos vamos a permitir tomar un vino espagírico? Ahora bien, tenemos que ser conscientes que si estás en el momento de lactancia, estás en periodo de puerperio, con lo cual todo es mucho más sensible y bueno, y ahí vamos a ir viendo cómo son los procesos, qué procesos, y lo ideal sería, bueno, sí, acompañar, como decía, con la salvia o con la caléndula en ese momento. Quizás no mucho más, o sea, que sean... Sí, doy teta, 2 años y medio, mi vida. Pero bueno, sí, trabajar con estas plantas que son para este momento. Y sí te sugeriría que sea o caléndula o si quieres una salvia. Claro, sí, dice que está 2 años y medio dando la teta. Bueno, sí, perfecto. Ahí Pauli nos deja un mensajito, dice gracias Vane Yuke, gracias Pauli, dice cuánta sabiduría, gracias por compartirlo, me interesa el lugar importante que le das a la intuición en todo el proceso. Gracias. Sí, totalmente. Bueno, Bel, también todos ahí saludando y diciendo muchas gracias.
Bueno, vamos a ir cerrando ya, que siempre digo que dura 1 hora y siempre, bueno, abrimos porque da para compartir y porque siempre los que vienen se mantienen ahí como súper atentos, ahí les agradezco. También en estos tiempos que nuestra atención dura 10 minutos, sostenemos una clase de 1 hora y media, así que, bueno, hermoso. Bueno, preguntarte, Vane, si tenés abierta alguna fecha para alguna que te escuché ahí de la que comentás de las formaciones. No sabía que estabas haciendo alguna formación de Expangiria, si hay fecha para el año que viene, si tenés algún taller o algo para compartir. Después vamos a poner tu contacto también en el grupo para quien necesite hacerte una pregunta o quiera contactarte. Pero bueno, contanos si tenés alguna formación. Para la formación de Expangiria la tengo prevista para el año que viene recién, el nuevo arranque, en aproximadamente febrero, marzo. Y ahora lo que estoy haciendo, he tenido bastante demanda de, bueno, estas formaciones como más individuales o algunos talleres que a veces, por ejemplo, se convocan amigas, que esto pasó bastante, que quieren transitar un proceso y trabajamos, por ejemplo, la ciclicidad y la Expangiria para las distintas etapas, pero en un proceso más de círculo de mujeres así virtuales. Lo individual lo estoy trabajando más en este momento por cuestiones también técnicas. Ahí en Negrohuasi la señal no es la ideal. Hoy le contaba a Euge que me vine a esta Capilla del Monte porque necesitaba tener una buena señal para poder estar todo el tiempo en la clase, atenta, que se pueda, digamos, dar de buenas maneras y que la imagen y el sonido sean el adecuado. Entonces allá a veces necesito que seamos poquitas las personas. Entonces, bueno, esto de hacerlo 1 a 1 me permite que, por ejemplo, ahora en verano empiezan momentos de tormentas, lluvias, vientos, y bueno, señal y electricidad, o sea, el wifi y electricidad mueren y a veces mueren de golpe. Entonces, bueno, necesito estos procesos más individuales para que también puede llegar a suceder, todavía no pasó tan así, de que un día diga nos encontramos a tal hora y no aparezca ni por mensaje de texto porque esté incomunicada. Así que bueno, eso, hasta ir acomodando bien todo eso, o también entender que ese es el lugar y como decía Uke, también me permite otros procesos, digamos, no reniego. Lo que le voy dando es formas diferentes, así que eso también es ir preguntándome y lo vamos viendo. Bueno, totalmente, y ahí gracias, Vane, por moverte ahí a Capilla del Monte, por asegurarnos ahí la conexión para venir a compartir. Gracias ahí por tu presencia. Yo les cuento que Medicinas de la Tierra, la formación empezamos hace 2 meses, así que está programada para septiembre del año que viene, falta mucho. Algunos me han preguntado si pueden sumarse, y bueno, si quieren ver las clases pasadas grabadas, pueden sumarse, todavía quedan 2 meses. Así que, bueno, falta como un poquito de tiempo, pero pueden sumarse a los procesos de limpieza, de desparasitación que estamos llevando adelante y ya vamos a empezar la limpieza de primavera. Porque te hago una pregunta ahí. En la formación que vos estás dando, que arranca en septiembre y arrancó en septiembre, pero vuelve a arrancar en septiembre del año que viene. Claro, sí. ¿Y eso también se puede, por ejemplo, que alguien arranca diciembre y continúa y después toma septiembre, octubre de la que viene? Sí, se puede. Ahí depende también de los gustos personales, porque yo este año estoy estrenando la plataforma de la escuela en estudios, entonces todas las clases quedan ahí, yo voy subiendo materiales, pero bueno, lo que tienen los talleres, que cuando estás en directo, digamos, presencial, puedes hacer más preguntas. Hay mujeres que están en directo, digamos, que se anotan en presencial, pero que después no, por las cuestiones ahí de familiares, laborales, no pueden estar casi nunca en el directo, entonces casi siempre igual lo ven después. Entonces es como un poco gustos personales, pero sí, pueden sumarse más adelante y ver solas los contenidos, pero no van a tener ahí como el 1 a 1. O pueden sumarse después. Generalmente lo que hago también es como en la edición siguiente, las invito a que se queden en la plataforma, digamos, entonces se pueden ver como alguna de las clases de actualización y ahí vamos como sacando dudas. Así que, pero bueno, están a tiempo, igual faltan 2 meses, nos quedan 2 meses de estudio. Bueno, mujeres, es todo por hoy.
Bendiciones a todas. Gracias. Gracias, Zucca. Vane, maestra que nos despierta ahí. ¿Vieron qué hermoso, qué amplio que es este capítulo de las alquimias? Es inmenso. Bueno, espero que los resuene en algún momento de la semana también a activar algo. Y ojalá activar esta medicina de los vinos. Y bueno, y ahí nos encontramos en unas semanas con una nueva clase. Ya vamos a poner fecha. Acuérdense también que en nuestro grupo puse un formulario por si alguna de ustedes quiere compartir el año que viene alguna de las clases, anótense en el formulario y vamos a armar la agenda de clases del año que viene con lo que queramos compartir, ¿no? Así que bienvenidas, la que desee ir compartiendo algo. Así que bueno, les mando un beso a todas. Un beso. Gracias. Chao. Adiós. Ahí vamos a cerrar la transmisión. Ahí está. Chao. Qué hermosa.